Si Dios es omnipresente, ¿por qué hay que buscarlo en un edificio? Si es omnisciente, ¿por qué necesita que alguien le interprete? Si es todopoderoso, ¿por qué tantos se han hecho millonarios hablándole en su nombre? Estas preguntas, que muchos evitan por respeto, miedo o tradición, deberían ser el punto de partida para toda búsqueda espiritual auténtica. Porque si Dios existe, como tantos afirman sin dudar, entonces lo menos que merece es una reflexión seria, libre de interferencias, jerarquías humanas y rituales impuestos. Sin embargo, en vez de encontrarlo en lo simple, lo cotidiano, lo íntimo, nos enseñaron que para llegar a Él, necesitamos mediadores. Personas especiales, consagradas, escogidas, con túnicas, púlpitos, micrófonos y a menudo, cuentas bancarias abultadas. Nos han dicho que esos intermediarios son necesarios porque nosotros, los simples mortales, no estamos a la altura de comunicarnos con la divinidad. Pero eso levanta una duda brutal: ¿por qué un Dios amoroso crearía a sus hijos incapaces de hablarle directamente? ¿Por qué necesitaríamos un pastor, un sacerdote, un rabino, un imán, un gurú, para saber qué quiere de nosotros? ¿Por qué alguien debe traducirnos su voluntad si supuestamente vive en nuestros corazones? Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado sentido. El miedo a la muerte, al vacío, a la injusticia, al sufrimiento, nos empujó a imaginar entidades superiores que pusieran orden donde solo había caos. Así nacieron los dioses. Pero con ellos, también surgieron sus portavoces. No se tardó mucho en que alguien dijera: yo he escuchado a Dios. Y con esa afirmación, se construyeron templos, se crearon leyes, se organizaron jerarquías. El que decía haber hablado con Dios se convertía, de inmediato, en alguien al que no se podía contradecir. Su palabra era la palabra. Y cuestionarlo era cuestionar al mismo Dios. Así nació la religión organizada. Y así comenzó el largo dominio de los intermediarios. Durante siglos, estos voceros divinos han dictado lo que es correcto y lo que no, han escrito libros considerados sagrados, han bendecido reyes, justificado guerras, quemado herejes y amasado riquezas, en nombre de un Dios que paradójicamente, nunca pidió nada de eso. Miremos las iglesias de hoy. Algunas están adornadas con oro, mármol, vitrales y lujos dignos de palacios. Mientras tanto, los fieles, aquellos a los que se les promete el cielo, viven en la miseria, donando lo poco que tienen por fe, por esperanza, por miedo. Les dicen que esa limosna es para la obra de Dios. Pero esa obra, rara vez es el hambre del prójimo o la educación del pobre. Suele ser el mantenimiento del edificio, el salario del predicador, el canal de televisión cristiano o la renovación del jet privado del apóstol de turno. Si el dinero es el sudor de la frente humana, entonces lo que muchas religiones han hecho es sudar al pueblo en nombre de un Dios invisible. Y no solo es el dinero. También es el pensamiento. A la gente se le enseña que no puede entender a Dios por sí misma. Que necesita interpretación. Que la Biblia no puede ser leída como cualquier otro texto, sino solo bajo la guía de los ungidos. Así, el fiel no es un ser pensante, sino un recipiente pasivo que recibe lo que el líder decida. Y si alguien se atreve a cuestionar, se le acusa de rebeldía, de herejía, de falta de fe. Porque cuando el poder se disfraza de espiritualidad, la disidencia se vuelve pecado. Pero volvamos al punto: si Dios es real y perfecto, ¿por qué no habla por sí mismo? Algunos dirán que lo hace, en la conciencia, en la naturaleza, en las escrituras. Pero incluso eso, nos dicen, debe ser interpretado por alguien más. Siempre hay un filtro. Siempre hay un hombre en medio. Y ese hombre, por alguna razón, nunca es pobre, nunca duda, nunca se equivoca, al menos según él mismo. ¿No parece eso más una estrategia humana que un plan divino? Pensemos en esto: un padre que ama a sus hijos no necesita que un extraño les diga qué quiere. Les habla directamente, con amor, con claridad. ¿Por qué Dios haría lo contrario? ¿Por qué se escondería detrás de rituales, lenguas antiguas y estructuras de poder? Y hay más. Muchos de estos intermediarios han sido, históricamente, los peores representantes de la moral que predican. Curiosamente, las instituciones religiosas están plagadas de escándalos, abusos sexuales encubiertos, corrupción financiera, manipulación emocional. Líderes que predican humildad mientras viven en mansiones. Que hablan de celibato mientras cometen crímenes atroces. Que predican el amor pero siembran odio contra el diferente, el ateo, el homosexual, el no creyente. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Aprueba su comportamiento? ¿Lo ignora? ¿Está ausente? O probablemente, Dios nunca eligió a ninguno de ellos. Tal vez se eligieron a sí mismos, usaron su poder de oratoria, su carisma, su conocimiento de los textos, para ocupar un lugar que no les correspondía. Y desde ahí, hablaron en nombre de lo divino, para beneficiarse de lo humano. El problema de los intermediarios no es solo que hablen por Dios. Es que definen lo que es Dios. Y una vez que eso está hecho, ya no hay vuelta atrás. Si ellos dicen que Dios odia, entonces el odio es sagrado. Si dicen que castiga, entonces el castigo es justo. Si dicen que exige obediencia ciega, entonces pensar es rebelarse. Así, se crean sistemas donde la espiritualidad deja de ser búsqueda y se convierte en adoctrinamiento. Donde la fe deja de ser conexión y se vuelve sumisión. Donde Dios, lejos de ser un misterio que inspira, se convierte en un dogma que asfixia. Y todo esto es posible porque alguien se puso en medio.
alguien decidió que tú no puedes hablar con Dios directamente. Que necesita su interpretación, su guía, su aprobación. La historia está llena de ejemplos. Moisés sube al monte y vuelve con leyes. Mahoma recibe revelaciones en una cueva. Pablo de Tarso redefine el mensaje de Jesús sin haberlo conocido. Lutero clava sus tesis y crea una nueva forma de control. Joseph Smith encuentra unas planchas y funda una iglesia. En todos los casos, hay una constante: la divinidad se comunica con uno, y luego ese uno organiza a todos los demás. ¿Por qué Dios no habla con todos al mismo tiempo? ¿Por qué siempre escoge a uno para que domine al resto? ¿Qué clase de estrategia espiritual es esa? ¿Una divinidad elitista? ¿Un Dios que juega al teléfono malogrado? Y no se trata de negar la espiritualidad. Se trata de rescatarla. Porque si hay algo sagrado, debería ser accesible a todos, sin filtros. Si hay algo divino, debería estar en todas partes, sin necesidad de permisos. El verdadero camino espiritual no está en seguir a nadie, sino en escucharse a uno mismo. En buscar la bondad no por miedo al infierno, sino por convicción. En actuar con justicia no porque un sacerdote lo dice, sino porque la conciencia lo dicta. Pero eso, justamente eso, es lo que temen los intermediarios. Porque si la gente deja de depender de ellos, pierden poder. Y el poder es adictivo. Es difícil renunciar al púlpito cuando todos te aplauden. Es difícil dejar de ser la voz de Dios cuando con eso consigues dinero, influencia, respeto. Pero el precio de ese poder es la verdad. Y la verdad no necesita portavoces. Miremos la historia de la Iglesia Católica. Durante siglos, se prohibió la lectura de la Biblia al pueblo. Se decía que solo los sacerdotes podían entenderla. Que el vulgo podría malinterpretarla. ¿No es eso sospechoso? ¿Un Dios que deja su mensaje en un libro, pero no quiere que lo lea solo? Lo mismo ocurre en muchas iglesias protestantes actuales, donde se manipula el texto según la conveniencia del predicador. Siembra 100, cosechas 1000, dicen, para justificar el diezmo. No toques al ungido, para evitar la crítica. El que no está con nosotros, está contra Dios, para aislar a quien piensa distinto. Todo bajo el disfraz de espiritualidad. Pero en el fondo, es control. Puro y duro. Y es irónico. Porque Jesús, según los evangelios, predicó en las calles, rompió con los rituales vacíos, denunció a los religiosos de su época por ser hipócritas. No fundó templos. No escribió libros. No vendió entradas para sus milagros. Su mensaje fue directo, radical, incómodo. Y sin embargo, los que hoy dicen representarlo hacen todo lo contrario. Se visten como príncipes, viven como empresarios y hablan como políticos. ¿Qué clase de Cristo siguen? ¿El histórico, o uno fabricado a la medida de sus intereses? Por supuesto, hay excepciones. Siempre las hay. Personas honestas, humildes, que realmente creen servir a Dios desde su fe. Pero el sistema, como tal, está podrido. Porque cuando la estructura favorece el abuso no es un error, es una consecuencia. Por eso es necesario abrir los ojos. No para volverse ateo, sino para volverse libre. No para odiar la fe, sino para purificarla. No para negar lo espiritual, sino para rescatarlo de las manos de quienes lo han convertido en negocio. Porque si Dios existe, no necesita ser defendido por nadie. No necesita abogados, ni gerentes, ni cobradores. Necesita seres humanos que vivan con compasión, que piensen con claridad, que amen con libertad. Y eso no requiere templos. Requiere honestidad. Requiere coraje. Requiere, sobre todo, dejar de temer. Porque el miedo es el arma favorita de los intermediarios. Te dicen que sin ellos, te perderás. Que sin sus palabras, sin sus bendiciones, sin sus rituales, caerás en desgracia. Pero lo que temen, en el fondo, no es tu perdición. Es tu despertar. Porque cuando un ser humano despierta, deja de necesitar permiso para buscar lo sagrado. Y cuando eso ocurre, el negocio se cae. El control se esfuma. La verdadera espiritualidad comienza. Así que la pregunta ya no es si Dios existe, sino si estás dispuesto a buscarlo sin que nadie se interponga. El camino no está hacia arriba, ni hacia afuera, sino hacia adentro. Porque dentro de ti no hay intermediarios. Solo conciencia. Eso es lo más divino que existe.